Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo, de Radio Rosa Mística Colombia. Noticia católica del día: está Bergoglio preparando crear nuevos cardenales que garanticen el sucesor que quiere y a quien le está allanando el camino. Bien. ¿Necesita Bergoglio políticamente otro grupo de cardenales? ¿Está preparando dar ese paso? Análisis del periodista sebacantista Ed Condon en The Pillar, un portal de Estados Unidos. Nota en inglés traducida al español por Radio Rosa Mística Colombia. Mientras este mes tradicionalmente tranquilo de agosto continúa en Roma y el mundo, Bergoglio se prepara para una lista de viajes internacionales o para un listado de viajes internacionales el próximo mes, despegando el 2 de septiembre para una gira de 10 días por Asia y Oceanía, antes de regresar a Europa para una rápida gira por Bélgica y Luxemburgo. Pero septiembre también es un mes tradicional para que los papas, incluido Bergoglio, que no es papa, convoquen consistorios del Colegio de Cardenales y nombren nuevos miembros. El año pasado, Bergoglio creó nuevos cardenales en una reunión de consistorio programada justo antes de la apertura de las sesiones de octubre del Sínodo de la Sinodalidad. El satánico sínodo de la sinodalidad, debido al que aparentemente era el capítulo final de este otoño, o sea, de dentro de mes y medio estaremos en sínodo, en el satánico sínodo que no sabemos ni qué significa ni para qué es. Hace poco más de un año, Bergoglio anunció 18 nuevos miembros en edad de votar para el organismo que finalmente elegirá a su sucesor. Es decir, nombró 18 nuevos cardenales inválidos, son anticardenales, para que elijan otro antipapa, ¿no? en un cónclave. Pero el paso del tiempo significa que desde que anunció por última vez una transfusión de sangre cardenalicia, de nueva sangre cardenalicia, 15 miembros del colegio han cumplido 80 años y han salido del cónclave, con 12 más listos para hacerlo a estas alturas del próximo año. Así que Bergoglio recargará los números, aumentará el número de cardenales bergoglianos, de anticardenales bergoglianos, y si es así, ¿de dónde podría agarrarse Bergoglio? Actualmente en el colegio cardenalicio hay 124 de edad para votar, que se fijarán en 112 durante los próximos 12 meses, porque cumplen 80 años. Universi Dominici Gregis, la Constitución Apostólica que rige las elecciones papales, fija el número máximo de cardenales votantes en 120. Sin embargo, como ese documento es simplemente derecho eclesiástico en oposición a la ley divina, los papas son libres de dispensar de sus normas a voluntad, lo que significa que el número total de cardenales de la edad de voto y el calendario en el que se crean es prácticamente una cuestión de discreción papal personal. Cuidado, no es así. Se están saltando las leyes canónicas. Se están saltando Universi Dominici Gregis, la Constitución Apostólica que rige las elecciones papales, para que Bergoglio haga lo que quiera, ¿sí? Si quiere llevar a un transexual y volverlo cardenal, que nadie le pueda decir nada, porque es una decisión divina. Hágame el favor. Las decisiones de Bergoglio ahora son de carácter divino, cuando ni siquiera es papa. Custo Marilli, los papas tienden a tratar el límite de cardenales en 120 votos con un número mínimo en lugar de máximo, dispensando
del límite superior y nombrando cardenales en lotes o en grupos de antemano para reemplazar a una cohorte a punto de envejecerse. Si Bergoglio no llama a un consistorio para nombrar una nueva lista a finales del próximo año, la Iglesia comenzaría el 2026, la secta bergogliana, con solo 106 cardenales habilitados para votar. El nuevo espacio que se abre en las filas electorales del Colegio Cardenalicio también presenta a Bergoglio una ventana para corregir aún más el equilibrio geográfico de un futuro cónclave, con más de un tercio de los jubilados procedentes de Europa, que todavía tiene el mayor bloque de cardenales a pesar de la disminución considerable del número de católicos. De los 32 cardenales que ya han cumplido 80 años o lo harán a finales del próximo año, 12 serán europeos, 7 de África, 6 de América Latina y Asia y 2 de Norteamérica. En el momento en que Bergoglio fue elegido, no canónicamente como papa, más de la mitad del cónclave estaba formado por cardenales europeos. Tras su lista de nombramientos de 2023, eso bajó al 42%. Las jubilaciones desde entonces han movido eso hasta el 43%. Pero sin nuevos nombramientos papales, los europeos solo representarían el 41% de un cónclave de 2026, el más bajo desde que se incorporaron cónclaves al proceso de elección papal. Dependiendo de si el Papa elige para subir los números europeos a alguien, el Colegio Cardenalicio podría tener un impulso significativo en la representación relativa de América Latina, África y Asia. Una forma también que tendría el falso Papa Bergoglio de controlar a los obispos y al clero africano. Por supuesto, Bergoglio es bien conocido por elegir a sus cardenales según la preferencia personal y no necesariamente adherirse a la tradición de entregar birretes rojos a los líderes de arquidiócesis históricamente importantes. Pues bien, dicho esto, los obispos europeos que normalmente podrían ser ideados para su consideración incluirían al arzobispo de París, Mario del Pine de Milán, el arzobispo Leo Cusley de Edimburgo y St. Andrews y el arzobispo Eamon Martin de Armagh, primado de toda Irlanda. Aunque la mayoría de los especialistas ya han llegado a la conclusión de que Bergoglio ya los habría convertido en cardenales si alguna vez hubiera planeado hacerlo. Una elección más probable de la actual cosecha europea de arzobispos sería el arzobispo de Mechelen, Bruselas, Luc Terlinden, con la primacía belga, por supuesto, que se debe por una hace poco visita papal, reciente visita papal. Otra posible selección de Bergoglio podría ser el arzobispo de Nápoles, Domenico Mimmo, que a sus 61 años sigue siendo una estrella en ascenso en la iglesia italiana, con Bergoglio ocasionalmente conocido por citar oraciones escritas por el obispo y alabando su fuerte postura antimafia, como si en el Vaticano no hubiera una mafia, ¿verdad? Más de cerca, el vicario de Bergoglio para la diócesis de Roma se hace habitualmente cardenal. El actual titular es el arzobispo Baldassare Reina, que sucedió al cardenal Angelo de Donatis el año pasado. De Donatis todavía tiene solo 70 años, por lo que sería inusual darle a su sucesor un sombrero rojo mientras todavía está en edad de votar, pero entonces no había nada habitual en su salida del cargo después de la pérdida de confianza pública en su vicario. Darle a Reina un birrete rojo podría ser el tipo de movimiento
poco ortodoxo que aprecia Bergoglio, señalando un giro total de la página. 7 de los cardenales que saldrán del cónclave a finales del próximo año son exfuncionarios curiales, que aunque sesgan moderadamente hacia Europa e Italia en particular, también incluyen notables no europeos, como el cardenal Robert Sarac. La ronda de nombramientos de cardenales de Bergoglio 2023 promovió a aquellos prefectos del Vaticano que aún no eran cardenales, como el Tucho Muérdeme Mucho, pero algunos altos funcionarios de alto rango podrían tener una oportunidad externa de hacer una lista futura, tal vez con un traslado a un nuevo papel cuando sea necesario. El arzobispo Paul Gallagher, ministro de Relaciones Exteriores y jefe diplomático del Papa, ha dado un servicio digno durante la década de Bergoglio en el cargo, a menudo teniendo que lidiar con los aspectos desordenados de las prioridades diplomáticas de Bergoglio, entre ellos el acuerdo Vaticano-China y las relaciones con Rusia tras la invasión de Ucrania. Si ha sido un servicio digno es porque es un bergogliano 100%, porque si no, no lo calificarían como digno, ¿no? El arzobispo Rino Fisichella, proprefecto para la nueva evangelización, también ha logrado aferrarse a un informe clave durante más de 10 años, incluso después de la reconstitución de la curia en 2022, con la promulgación de Evangelii Predicati. Un candidato perenne a un birrete rojo es también el arzobispo Ilson de Jesús Montanari, quien ha sido secretario en el Dicasterio de Obispos desde 2013, secretario del Colegio Cardenalicio desde 2014 y vicecamerlengo de la Iglesia Romana desde 2020, de la secta bergogliana. Montanari es ampliamente conocido por tener una estrecha relación con Bergoglio y al parecer era el candidato preferido de Bergoglio para convertirse en prefecto del dicasterio para los obispos, después de la jubilación del cardenal Marc Ouellet, una cita que al parecer declinó más de una vez, o una propuesta que al parecer declinó más de una vez. En cambio dijo que albergará una preferencia para regresar a su Brasil natal para dirigir una diócesis, donde actualmente hay 9 sedes vacantes. Aunque ninguna de las vacantes actuales tradicionalmente agradaría a un obispo cardenal, eso no es una costumbre, que Bergoglio ha demostrado estar especialmente preocupado en el pasado. Pues hay que ver cómo trata a los obispos de Argentina, ¿no? Les quitó la primacía a la arquidiócesis de Buenos Aires y la pasó a Santiago del Estero. Además del ya mencionado cardenal Robert Sarac, otros 6 cardenales africanos saldrán del cónclave a finales del próximo año. El cardenal Jean-Pierre Cudwa, de la arquidiócesis de Abiyán, en Costa de Marfil, que se retiró de sus cargos a principios de este año a la edad de 78 años. Su sucesor, el arzobispo Ignace Bessi Dogbo, podría ser un futuro cardenal. Del mismo modo, el arzobispo de Nairobi, en Kenia, Philip Anjolo, presidente de la Conferencia de Obispos Kenianos, es una perspectiva probable para seguir a su predecesor, el cardenal John Hue, que cumplirá 80 años el día del Año Nuevo de 2025. Al igual, para seguir a su predecesor en el Colegio Cardenalicio. Al igual que el arzobispo Jude Tadeus Rumaichi de Dar es Salaam, cuyo predecesor, el cardenal Pengo, ya ha cumplido 80 años. Otro arzobispo africano que valía la pena considerar en las investigaciones de los cardenales sería el arzobispo de Nigeria, Ignacio Ayao Kaigama de Abuya, nombrado para dirigir la arquidiócesis por Bergoglio en 2019.
ha sido un abierto defensor de la iglesia local, ya que sufre la persecución más violenta en el mundo. No creo que sea más violenta que la de Nicaragua. El predecesor de Caigamá es el cardenal John Onaiyekan, que cumplió 80 años a principios de este año. Otra perspectiva para cardenal podría ser el arzobispo de Vietnam, Joseph B.V. de Tien de Hanoi. Bergoglio nombró a su predecesor, Pierre Guyan Nonnen, cardenal en 2014. Ahora tiene 86 años. Y desde entonces el Vaticano ha llegado a aceptar un histórico acercamiento diplomático con el gobierno vietnamita, a menudo citado como un aliado para el compromiso de la Santa Sede con China. Y hablando de China, mientras se nombra un cardenal del continente, sería un movimiento histórico de Bergoglio, la posibilidad no puede ser totalmente excluida para reemplazar al cardenal Joseph Zen, a quien Bergoglio no quiere. La carrera de los acontecimientos con los obispos continentales ha sido accidentada, por decirlo menos, con el Partido Comunista, movido para nombrar y trasladar a varios obispos, sin la aprobación papal previa, y continuando a deponer, a acosar, a arrestar y desaparecer a aquellos que se niegan a reconocer la supremacía del Partido Comunista en los asuntos eclesiásticos. Desde que el acuerdo del Vaticano con Pekín fue renovado por última vez hace 2 años, el gobierno incluso se ha movido para crear su propia diócesis y ha armado fuerte a un obispo para que diera su visión para servir como un auxiliar allí. Pero antes de la renovación del Acuerdo Vaticano-China, previsto en octubre, los nombramientos recientes han procedido más suavemente. Si Bergoglio estuviera pensando hacer historia creando un cardenal asiático o chino, por primera vez desde 1969, el candidato más prominente y menos probable sería el obispo Joseph Chen Bin de Shanghai, quien dirige la conferencia episcopal patrocinada por el Partido Comunista Chino, pero no autorizada por Roma. Es una conferencia episcopal comunista, y entonces la cabeza va a ser cardenal de la secta bergogliana. Claro, ahí puede, no de la Iglesia Católica. ¿Sí? Chen efectivamente se movió para dirigir la diócesis de Shanghai el año pasado. Y aunque el clero local dijo ser sincero en su fe, también es conocido por estar muy encerrado y vinculado con el Partido Comunista de China. Una posibilidad más interesante, aunque todavía muy remota, sería si Bergoglio elevara a uno de los 2 delegados obispos a las sesiones del sínodo sobre la sinodalidad, el obispo Anthony Yao Chun y el obispo Joseph Yongqian, que fueron a Roma para las sesiones sinodales de octubre de 2023, llamando la atención tanto con su llegada como con su salida anticipada después de solo 12 días. Sin embargo, más tarde se supo, vaya uno a saber si es verdad, que a ambos hombres se le habían concedido visas de salida de 10 días de China y se había excedido en Roma para seguir participando en el proceso sinodal. Otro posible candidato para el rango de cardenal podría venir de abajo, donde Australia ha estado porque Australia ha estado sin un sombrero rojo desde la muerte del cardenal George Pell. Una falta de representación que se sentía profundamente en la iglesia local. Probablemente los delanteros o los aspirantes serían el sucesor popular de Pell como arzobispo de Sydney, Anthony Fisher, de la Orden de los Predicadores, o alternativamente el arzobispo de Perth, Timothy Costelloe, descrito a The Pillar como un vigilante de la iglesia australiana
como un hombre muy sinodal. Si es un hombre muy sinodal, está cortado con la misma tijera que Bergoglio y que Tucho. Por supuesto, cualquier discusión sobre posibles futuros cardenales incluye alguna mención de candidatos especialmente inverosímiles, con comentaristas a menudo exaltando especulaciones sobre alguna posibilidad dramática o polarizante. Por ejemplo, Bergoglio podía darse la libertad, porque es que tiene poderes divinos, de nombrar una mujer como cardenal, o podría darse la oportunidad de nombrar un laico como cardenal, o a un sacerdote, ya lo ha hecho, ¿no? Así que hay que estar muy pendientes, porque el camino destructivo de la catolicidad sigue adelante, no ha parado, no está todo normal, cada día está peor. En el pasado muchos medios estadounidenses han incumplido con hablar de las posibilidades, por ejemplo, de James Martin, el jesuita de Nueva York, defensor y afín LGBTIZQ de Bergoglio, corresponsal de Bergoglio ocasionalmente y querido por los medios mundanos, los medios de comunicación mundanos, aunque es bastante menos conocido en Roma. Pero después de montar una bendición de una pareja del mismo sexo para el New York Times a finales del año pasado e ir en contra de las normas del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, publicada recientemente, Fiducia Supplicans, en el proceso incluso las probabilidades más largas serían poco probable que atrajeran muchas apuestas sobre el futuro cardenal Martin en estos días. Pero si es cardenal Tucho, cualquiera puede ser cardenal, hasta usted y yo. Puede nombrar a cualquiera. Si Tucho llegó a ser cardenal, con todas esas inmoralidades en sus libros, cualquiera puede ser cardenal a instancias del antipapa, que hará a estas personas también, no cardenales, sino anticardenales. Conozcamos un poco más de la lista de los iniciados, de donde aparentemente se elegirán en una nominación papal sorpresa. Probablemente sería el padre Timothy Ratcliffe, también de la Orden de los Predicadores, no menos franco en temas pastorales que James Martin, aunque bastante menos de una marca de personalidad. Se sabe que el exmaestro de la Orden Dominica es un favorito de Bergoglio, y Bergoglio le pidió que lidere un retiro de 3 días para todos los participantes del sínodo en octubre de 2023. A sus 78 años, Ratcliffe no sería un cardenal devoto por mucho tiempo, 2 años, pero promoverlo al colegio cardenalicio como una especie de honor también encaja en una tradición de los papas nombrando a los llamados cardenales de remedial, aquellos que alguna vez presionaron por un cargo más alto, pero nunca fueron nombrados. En el caso Ratcliffe ha sido muy recomendado para una diócesis por el anterior arzobispo de Westminster, el cardenal Cormac Murphy O'Connor, pero nunca Ratcliffe ha sido nombrado obispo. Nunca fue nombrado obispo por el Papa Benedicto XVI. Sus razones tendría, ¿no? Así que tenemos que estar muy pendientes, porque vuelven a moverse las cosas en el Vaticano y en el colegio cardenalicio. Está Bergoglio ajustando. Ahora nos asalta un interrogante al saber que ahora Bergoglio no es papa, pero además de que no es papa y lo reconocen como papa, ahora le dan disque porque tiene un don divino. Todo lo que él haga es de la divinidad. Bergoglio es una divinidad viva. Y entonces él, como dijo Caponetto desde hace muchos años, Antonio Caponetto desde Argentina, estaba allanándole el camino al anticristo. Las profecías dicen que el último papa era Benedicto XVI. Después viene el falso profeta, que ahí está,
¿sí? Un papa elegido no canónicamente. Y él es el falso profeta encargado de allanar el camino al anticristo. Entonces aquí hay unos nombres que preocupan, ¿no? Por ejemplo, James Martin, Radcliffe, o la posibilidad de que se nombre una persona que no sea religiosa, que no sea un sacerdote, que no sea un obispo, que no sea en el colegio cardenalicio, lo cual sería el lugar para proyectarlo y llevarlo rápidamente a ser quien reemplace a Bergoglio, el anticristo. Son nombres que pone sobre la mesa Ed Condon, periodista de The Pillar. Gracias por acompañarnos aquí en PRF Mundo. Recuerden que estamos todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 10 en Radio Rosa Mística Colombia, en vivo y en directo con el informativo católico. Y allí se dicen muchas cosas que aquí podrían ser censuradas. En la radio no. En la radio no hay censuras, gracias a Dios. Podemos con tranquilidad decir todo lo que analizamos y observamos en la iglesia. Entonces los espero en la radio. Además son 15 horas diarias de programación de sana doctrina católica. Descargue las aplicaciones de la radio Rosa Mística Colombia para iPhone y para Android, para que tengan sonido espectacular como el que hay en la página web, ¿no? Allí los esperamos. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga.